Hola, ¿cómo están? En esta nueva aventura sobreviviré 100 días siendo un creeper, donde mi misión es salir en aventura para volverme más fuerte, pero antes deberé enfrentarme a muchos desafíos para conseguirlo. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y comentario que sería un bonito apoyo. Día 1 aparecería en esta zona donde lo primero que haría es conseguir madera para la aventura. También minaría mucha piedra para así ir reuniendo materiales que me servirían para crear mis primeras herramientas. Para la aventura necesitaría conseguir comida, entonces me puse a buscar comida, buscando alguna zona donde más adelante llegaría a una aldea y me llevaría todo el trigo para tener algo de qué comer. Día 2, comenzaría este día en una mina porque necesitaba conseguir mucho carbón y hierro para así poder reunir lo suficiente para crearme una armadura que me serviría para tener más resistencia en esta aventura. Día 3 ya sería un creeper adulto. En este día lo que tenía planeado sería conseguir mucha madera de diferentes estilos, para así ir reuniendo los materiales necesarios para comenzar a crear mi hogar. Día 4, una vez conseguido toda la madera, en este día buscaría una zona donde ir a mi hogar, pero primero tendría que limpiar todo el terreno para comenzar a construir mi casa. Y listo, una vez terminado de arreglar la zona, comenzaría a construir mi hogar. Todo esto me tomaría del día 4 al día 10, donde tendría que hacer muchas cosas. Te lo dejo en cámara rápida, para que veas todo el progreso de cómo hice esta hermosa casa. Puedes apoyarme con un like y comentario si te gusta. Puedes suscribirte. Día 11 al día 20 volvería a la mina para ir a conseguir muchos minerales para la aventura, como hierro, oro, carbón, diamante y mucho más. Día 21, ya estaría en mi hogar guardando todo. Después crearía las librerías para la mesa de encantamiento. Luego arreglaría una zona de la casa para poner la mesa de encantamiento y así tener el nivel máximo para encantar. Crearía un yunque también y un hacha amatista. También encantaría toda la armadura para así tener mucha más resistencia para la aventura. Día 22, crearía el portal hacia el Nether para ir en busca de nuevas cosas como fortalezas o tesoros ocultos. Ya en el Nether comenzaría mi búsqueda de alguna fortaleza, donde me pasaría un día buscando, hasta que en el día 23 encontraría una de los lakes. Así comenzaría mi exploración en esta fortaleza, donde mi misión acá es conseguir todo lo que encuentre dentro de ella, como tesoros o otras cosas. Me llevaría a todos los cofres que encontrara, donde conseguiría más o menos buenas cosas como montura para algún caballo, oro y armas.
Después volvería a mi hogar donde guardaría todo lo que conseguí. Día 25, comenzaría mi exploración. Todo esto me tomaría del día 25 al día 30, donde saldría en busca de nuevos horizontes, animales y mucho más. Donde mi misión es buscar alguna batalla para ir volviéndome más fuerte. Donde pasaría por muchos biomas en busca de eso. Hasta que en el día 30 llegaría a esta extraña pirámide, donde habitaría un ser fuerte. ¿Quién se atreve a pisar mi pirámide? Pagarás con tu vida. Solo soy un creeper que busca convertirse en el más fuerte, y como te ves fuerte quiero luchar contigo. Una batalla contra mí, genial, me encanta eso. Espero valgas la pena. Claro que sí, comencemos. Y así comenzaría mi primer batalla contra este faraón, donde mi misión es derrotarlo para volverme más fuerte, ya que eso hace un aventurero, derrotar todo tipo de peligros. Pero yo no me rendiría, ya que el faraón no era débil, además que invocaba a sus ayudantes. Primero debía derrotarlo, después de estar luchando y dándonos mucho daño, pude derrotarlo. Luego de derrotar los últimos enemigos fui a investigar este extraño cofre, donde al abrirlo habría muchos ítems extraños, pero había uno raro, y era este amuleto, que al tomarlo me sentiría muy extraño, donde sentía que mi cuerpo comenzaba a cambiar. Al final me convertiría en un extraño creeper más fuerte en forma de araña. Oh, me siento mucho más fuerte, pero quiero regresar a mi forma normal. Creo que debo quitarme este extraño amuleto. Día 31, ya estaría en mi hogar guardando las cosas. También pondría los ítems de decoración que me llevé de la pirámide, todo dorito. Aquí regresaría al Nether para ir en busca de mucho cuarzo, ya que necesitaba conseguir mucha experiencia para mis encantamientos y ir mejorando mucho más. Todo esto me tomaría del día 31 al 40, donde estaría consiguiendo mucho cuarzo. Te lo dejo en cámara rápida, mientras dime cuánto es lo que ves en la pantalla. Día 41 ya estaría guardando todo el cuarzo. Día 41 al día 49 volvería a la mina para conseguir muchos minerales, pero más que todo el diamante, que lo necesitaría para crear una armadura mejor para la aventura. Día 50 guardaría todo lo que conseguí. También me crearía unas partes de armadura de diamante y un arco. Comenzaría a encantar toda la armadura de diamante para tener más resistencia al daño. Y el arco lo encantaría para tener más daño e infinidad de flechas. También crearía más manzanas doradas. Día 51 al día 60 iniciaría mi segundo viaje de exploración al mundo para ir conociendo más, donde mi misión aquí es encontrar a un nuevo oponente para demostrar mi nuevo poder y ver qué tan fuerte me he vuelto. Tenía tantas ganas de hacerlo que fui buscando por muchos biomas que no conocía para encontrar a mi nuevo oponente, que esperaría que fuera más fuerte que el otro. En el día 60 llegaría a esta zona extraña, donde habría un enemigo formidable esperando. ¿Quién eres y qué haces en mi territorio? Depende de lo que digas, no te haré daño. Soy un creeper que ha venido aquí de muy lejos para derrotarte y volverme más fuerte. ¿Derrotarme tú, pequeño? No me hagas reír. He luchado toda mi vida y sé que no tienes la fuerza para hacerlo. Yo no estaría muy seguro de lo que hice. Tus ojos te pueden engañar porque tengo un poder oculto. Espero estés preparado. Y así comenzaría mi segunda batalla contra este monstruo extraño. Pero no era cualquiera, sino alguien fuerte. Sus golpes hacían mucho daño, pero mi misión aquí era usar mi nuevo poder en contra de él. Por lo que entre más luchaba, más me adaptaba a esta nueva fuerza, demostrando que sí me ha vuelto más fuerte. La batalla seguía y él hacía daño cada vez más, pero yo no me rendiría hasta verlo caer, por lo que luché con todas mis fuerzas hasta que al final pude derrotarlo. Sí, pude derrotarlo, ahora de vuelta a casita. Día 61 guardaría todo lo de esa batalla. Día 61 al día 69, en estos días me lo pasaría arreglando la casa porque quería que se viera mucho más bonita. Te lo dejo en cámara rápida para que veas todo el progreso que hice.
En el día 70 volvería al Nether para ir en busca de nederita y así mejorar mi armadura de diamante. Todo esto me tomaría del día 70 al 80, donde estaría minando como loco para encontrarla. Día 81 ya estaría guardando lo que conseguí. Aquí me pondría a cocinar la nederita para después crear los lingotes. Luego me pondría a mejorar toda la armadura de diamante a nederita para tener más resistencia. Día 81 al día 90 me pondría a mejorar mucho más la casa, decorándola con hojas de árboles y también creando un portal del Nether decorado. Todo esto te lo dejo en cámara rápida, donde tendría que arreglar más la zona para que se viera mejor la casa. Día 90 al día 99 iniciaría mi último viaje en busca de un rival mucho más poderoso, porque mi misión era ser el creeper más fuerte del mundo. En estos días pasaría por varios biomas, pero no me rendiría hasta encontrar a un nuevo oponente, el cual pueda usar todo mi poder. Seguía y seguía buscando, pero no daría marcha atrás. Pasé por varias zonas, hasta que en el día 99 llegaría a una fortaleza donde habría un rival esperando por una batalla. Fuera de acá, ser inferior, antes que te elimine de la faz de la tierra. Eso suena interesante, ¿qué te parece si mejor lo hago yo? ¿Cómo te atreves a venir a insultarme y desafiarme en mi fortaleza? Pagarás con tu vida esa ofensa. Adelante, estoy preparado para luchar y ganar. Y así comenzaría mi última batalla contra este extraño caballero, pero no me rendiría hasta derrotarlo, porque mi misión es derrotarlo y convertirme en el creeper más fuerte que haya existido, por lo que lo ataqué con todo lo que tenía, pero debía tener cuidado con él, pues era más fuerte que los otros, pero no daría marcha atrás. La batalla se hacía cada vez más larga, pero solo uno caería. Al final de tanto luchar, pude derrotarlo y coronarme como el más fuerte. Finalmente lo he logrado, pude convertirme en el creeper más fuerte. Hasta aquí mi aventura ha llegado. Ahora quiero ir a descansar, porque si mi aventura es apoyada saldrá la segunda parte. Espero te haya gustado la aventura del día de hoy, y si es así, te invito a que te suscribas, dejes tu like y comentario de qué 100 días más quieres que haga. Les mando un saludo y un abrazo gatuno. Nos vemos hasta la próxima. Chao chao. Miau.